Un emprendedor íntegro, vamos a decir, requiere la motivación para empujar en los momentos en que se requiere ánimo, energía interna, y también requiere el conocimiento para evitar fracasar. Hola amigos, iniciamos una aventura llamada El Código del Emprendedor, en donde queremos apoyar a todos nuestros emprendedores, especialmente del estado de Guerrero, sobre todo con esta situación que se está viviendo, a encontrar herramientas y habilidades para salir adelante financieramente. Este programa es conducido y organizado por nuestra querida y apreciada Blanca Alarcón. Hola, es un gusto estar con ustedes, es un gusto emprender este proyecto contigo, Freddy Bastos. Gracias por contemplarme y sobre todo estoy segura que todos los que estemos aquí vamos a aprender demasiado. Pero ¿qué te parece si empezamos analizando el nombre de nuestro podcast, analizando qué es Código Emprendedor? ¿De dónde nace Código Emprendedor? Claro que sí, Blanca. Mira, código como palabra quiere decir como un libro en donde se organizan todas las normas y las reglas de un área del conocimiento. Muchas veces se confunde como con clave, ¿no? Dices, dame tu código, como el código para la tarjeta de crédito, el código para entrar a una casa. No, eso es una clave. Código es como un libro, el código fiscal, que tiene todo lo que tiene que ver con las leyes fiscales, el código civil, por ejemplo, que regula toda la cuestión civil en los estados y a nivel federal. Entonces, este es un código donde no es nada más una frase, una clave como algo mágico. No, aquí en el Código del Emprendedor vamos a ver el conjunto de conocimiento que quiere y requiere un emprendedor para sentirse cómodo en su actividad comercial. Excelente, Freddy. A mí me gustaría que las personas que nos están viendo confíen mucho en nosotros y yo sé que eso lo van a lograr a través de conocerte y conocerme. Conocerte, yo quisiera saber qué has estudiado, a qué te has dedicado. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida. Mira, como Freddy Bastos, yo estudié Derecho, la carrera de Derecho, y luego estudié algo que me gustó, que me llamó mucho la atención, que es el Derecho Fiscal. En las cuestiones fiscales me llamaron la atención porque tienen mucho que ver precisamente con los empresarios. Sí. Tienen mucho que ver con impuestos, desde luego, pero tiene mucho que ver también con el aspecto financiero de las personas en lo particular y también como persona moral. Quien que tenga una actividad que le deje algún rendimiento no tiene que ver y sabe que tiene que ver algo con Hacienda. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo por el gran desconocimiento que existe en esa materia. Me llamó la atención y precisamente fue en ese trabajo, en el trabajo ya profesional, que me di cuenta de cuánto le falta al emprendedor y al empresario, sobre todo también, el conocimiento de cómo se debe controlar un negocio, de cómo se debe hacer una planeación fiscal, de cómo se debe hacer una planeación financiera, de cómo se debe hacer y elegir una figura corporativa para tu negocio. Eso me llamó mucho la atención porque incluso empresarios con experiencia de varios años y con ingresos importantes tenían graves problemas con el SAT o con Hacienda. Entonces, mi intención fue buscar ese conocimiento que ellos requieren para tener un mejor control de sus negocios y sobre todo para evitarse ese tipo de problemas fiscales que pueden quebrar no solo a una empresa, sino también a una familia, a una persona. Me gustaría también que tú nos ayudaras con esta incógnita que seguro muchísimos tenemos. Cuando empezamos un negocio, cuando queremos emprender, ¿es necesario tener sí o sí un contador? ¿Es necesario tener un contador? Sí. Sin embargo, es bueno saber cuál es el actuar del contador. Muchas veces dicen, oye, yo quiero emprender un negocio, pero tengo dudas sobre la cuestión de los impuestos. Y entonces dice, bueno, pues no te preocupes, contrata un contador y ya con eso él te va a hacer tus declaraciones. Ahora, hay que ver, una cosa es llevar la contabilidad, que a veces dice, yo tengo un contador que me lleva la contabilidad. Esa es una cosa.
Otra cosa es que te haga tus declaraciones nada más. Y el 99.9% de las microempresas tienen un contador que únicamente les hace sus declaraciones, no les lleva su contabilidad. Entonces, queridos empresarios, emprendedores, deben de saber esta distinción. El contador normalmente no te lleva tu contabilidad. Esa es responsabilidad tuya. Y precisamente por eso falta mucho control interno de los negocios, porque creen que la contabilidad, el control del negocio lo lleva el contador, y la mayoría de las veces no. Solo les hace sus declaraciones, lo cual es un gran alivio también, porque le está ayudando a cumplir una obligación. Pero hay que saber bien la diferencia de una cosa y otra. Exactamente, nos ayuda a cumplir con las obligaciones que tenemos pues al emprender un negocio, al tener una empresa, pero ¿cómo vamos a hacer o cómo lograríamos que nuestra empresa continúe? Y digo, es relativamente fácil emprender, pero ¿cómo sostener una empresa? Así es. Y precisamente ahí ya vamos entrando en materia, Blanca. ¿Sí? Perfecto. Lo que nosotros queremos aquí mencionar, queremos compartir este conocimiento, es precisamente la base de todo negocio. Aquí no vamos a hablar que te vamos a ayudar a crecer tus ventas 10 veces más, o que te vamos a enseñar a que obtengas 2 millones de pesos en 2 meses. No, aquí te vamos a enseñar, aquí vamos a compartir el conocimiento de cómo una empresa se funda, sobre qué se fortalece, precisamente para que esa empresa pues no quiebre, para que esa empresa esté bien fundada y pueda ir creciendo paulatinamente hasta lograr los fines que el emprendedor pues soñó desde un principio. Ojo, no vamos a hablar acerca de historias de éxito o cómo nos ha funcionado, sino que vamos a mostrar los pasos, digamos, a seguir para que no te pase que la empresa se muera en su consolidación. Así es. Y mira, cuando a mí me han preguntado, oye, ¿qué es el código del emprendedor? Luego me aviento y me digo, mira, el código del emprendedor consta de 5 puntos, este y este. Pero ¿qué crees? Ahora me quiero esperar un poquito. Perfecto. Quiero lanzar una pregunta, porque nos va a dar mucha visión sobre lo que va a pasar después. Es conocimiento o motivación. ¿Qué es lo que hace a un emprendedor iniciar su negocio? Conocimiento, motivación. A las personas que estén viendo nuestro podcast podrían comentarnos, podrían decirnos qué creen que es primero o qué creen que nos impulsa a emprender, el conocimiento o la motivación acerca. Así es. Mira, si hablamos de motivación, vamos a ver que muchos jóvenes ahorita se están aventando a emprender, están invirtiendo en negocios nuevos, empujados o animados por lo que ven en redes sociales, por lo que ven, por lo que cuentan algunos gurús, ¿sí? Que tienen muchísimo público y que te dicen, oye, es que el emprendedor es mucho mejor que ser empleado. Empleado es como que de segunda categoría. Tú tienes que ser emprendedor. La lana está en los negocios. Y eso es totalmente cierto. Pero ahora vamos. Si un emprendedor se lanza a hacer algo que no conoce, es decir, que ignora, enfocado por la motivación que vamos a tener, un ignorante motivado. Sí, vamos a correr muchos riesgos. Van a correr muchos riesgos. Además de que es muy diferente emprender que hacer un business, por ejemplo. Ah, claro. Confunden esas cosas. Exactamente. Hay personas que son muy listas, que tienen el talento para hacer negocios, pero es un business, es decir, compran un carro en 120,000 pesos y lo venden en 170 y dicen, ya hice un business, ya me gané 50,000 pesos, ¿no? Y luego hacen otro acto así de comercio, y se creen emprendedores. Luego amplían un poquito más este negocio y creen que están emprendiendo o que ya son emprendedores. No, estás haciendo business, pero hacer business pues no quiere decir que tengas ya el conocimiento y que estés formando una mecánica de negocio. No, ¿por qué? Porque va a haber algún business que no te salga bien y ahí te vas a desanimar mucho. Excelente. Entonces, debemos de tener también estas dos palabritas, digámoslo así, a la par. Debe de haber motivación, sí, pero también conocimiento acerca de tu empresa. A ver, por ejemplo, yo tengo un negocio acerca de uñas acrílicas, la aplicación de uñas acrílicas. Entonces, quizá
muchas personas se motivan y dicen, bueno, es un buen negocio, la belleza siempre deja, la belleza siempre deja. Entonces pueden emprender este negocio acerca de las uñitas, pero ¿qué pasa si quien emprende este negocio no sabe hacerlas, no sabe aplicarlas y solamente contrata a personas? Puede que ese negocio pues no funcione del todo, porque para que las cosas marchen mejor, pues debe ser inicialmente tú el que tenga el conocimiento y a lo mejor capacitar a más personas para que sea una correcta aplicación, digámoslo. ¿Algo así va, motivación, conocimiento? Algo así va, porque nadie puede hacer algo bien que no conoce bien. Entonces, por ejemplo, si una persona emprende con uñas y conoce el negocio, puede subcontratar. Sí. Y sabe que va a dirigir a la persona que vaya a hacer realmente el trabajo de Y uñas. sabe identificar un buen trabajo. Y sabe identificar un buen trabajo. Esa mentalidad está muy bien, porque no siempre el emprendedor es el que tiene que hacer las cosas. No, es mejor dirigir, porque precisamente con la mentalidad de dirigir es que puedes escalar tu negocio. Porque si te vas a esclavizar haciendo las cosas tú, pues no. Ahora, aquí el conocimiento es tanto de ejecutar el trabajo en sí o el servicio en sí, como el conocimiento de lo que es una empresa. De la organización. De la organización de una empresa, exactamente. Y fíjate, es bien curioso, porque ¿a cuántos licenciados en administración de empresas no los vemos sin hacer nada? Sí. ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo? Un licenciado en administración de empresas que estudió tantos años en una universidad, ¿no tiene una empresa? Deberías. Debería tener una empresa. Lo que pasa es que la universidad normalmente los prepara para ser empleados de empresas, para dirigir empresas de otras personas. Entonces, cuando salen, aunque tienen el conocimiento, no tienen la motivación. Fíjate qué curioso. Hay unos que tienen motivación y no tienen conocimiento. Y hay otras personas que tienen conocimiento, como estos profesionistas, pero no tienen motivación de emprender un negocio propio. ¿Consideras que este es un problema en México o podría ser nada más un problema aquí a nivel estatal? El hecho de que muchos sean educados para ser empleados, pero no para ser los líderes en las empresas. Así es. Es un problema, creo, de todo el país. También tiene que ver un poco de la mentalidad del mexicano, pero creo que aquí la responsabilidad está muy clara en cuanto a las universidades. Es decir, cuando entra un alumno a este tipo de licenciaturas, sí le dicen que hay salidas laborales, pero no le dicen para que salgas y tú crees tu empresa y seas próspero y libre financieramente. Le dices, vas a tener trabajo en empresas que se dedican a esto, al otro. Sí, inclusive hay empresas cazadoras de talento que de las universidades ya los van seleccionando y dicen, tú te vienes para acá y tú te vienes para acá, y a veces como que se limitan y ya no avanzan y ya no emprenden o se limitan en la misma empresa. Bueno, a lo mejor escalan algunos niveles. Así es, mira. De cualquier forma, como lo vamos a ver en uno de los puntos del código, no todas las personas tienen el temperamento natural, vamos a decir, para crear una empresa. Puede ser un licenciado en administración de empresas, puede ser un licenciado en comercio, puede ser un licenciado en contaduría, que tiene más el temperamento precisamente para asesorar a otros, no formar su propia empresa. Ahí tiene que ver un tanto el temperamento, como lo vamos a ver. Sí. Sin embargo, sí hay que tener claro que quien es más próspero es el que se dedica a tener empresas, a ser empresario. Pero hay quien se acomoda muy bien en un puesto burocrático, ya sea dentro de la política, dentro del gobierno o dentro de una empresa. Ahí es donde vamos a encontrar esas pequeñas diferencias, pero ya van a ser cuestiones de carácter. ¿Sí? Es muy interesante. De verdad estoy ansiosa por llegar a ese punto, conocer los diferentes, ¿cómo sería? Temperamentos para ser o no ser emprendedores. Así es, sí. Y fíjate, aquí en Chilpancingo, por ejemplo, en donde estamos grabando, que es
la capital del estado. Aquí hay muchas instituciones de gobierno y vemos cómo hay muchas personas que están trabajando como empleados de gobierno y que a la vez tienen sus propios negocios afuera. Sí. Y hay quienes solamente están esperando en ese puesto jubilarse. No Hay tienen quienes mentalidad de para alguna otra forma cuestión. se conforman por continuar su vida laboral en una institución de gobierno, en una empresa, y hay quienes, además de tener ese trabajo, deciden avanzar un poco más y crear sus propias empresas y que en muchas ocasiones resultan ser sólidas. Pero bueno, sí me gustaría empezar a conocer un poquito acerca de qué se tienen que hacer para lograr la solidez en una empresa. Ok, entonces, para la respuesta que nos hicimos, ¿conocimiento o motivación? ¿Qué crees? La respuesta está en la misma pregunta, nada más le cambiamos la O por la I. A ver. Conocimiento y motivación. Sí, deben ir a la par. Así es. Tomados de las Así. manos. Un emprendedor íntegro, vamos a decir, requiere la motivación para empujar en los momentos en que se requiere ánimo, energía interna, y también requiere el conocimiento para evitar fracasar, para evitar que su empresa pues luego quiebre. Normalmente, y se dice, se escucha por todos lados, es que fracasando es como se aprende. No es necesario. Pero no necesariamente. Y sí va a haber algunas cuestiones, algunos obstáculos en la vida del empresario en donde va a aprender varias cosas. Pero lo elemental no debe de aprenderlo a base de trancazos, Sí. a base de fracasos. Y hay que decir una cosa, porque hay fracasos. El fracaso quiere decir crash. Sí. El fracaso quiere decir un choque donde ya no queda nada. ¿Sí? Entonces, hay negocios que realmente fracasan porque ya no queda nada. O sea, se gastaron todo el recurso financiero y todo lo que tenían de inventario se acabó totalmente y no les quedó nada de dinero, ¿no? Nada de utilidad. Sin embargo, dentro de los negocios hay algunos obstáculos, vas aprendiendo, te vas acomodando, porque también en la vida hay algo que hasta los físicos aceptan, el azar. Correcto. El azar, es decir, emprender un negocio no es siempre garantizado, aunque tú veas todas las condiciones favorables para que tu negocio prospere y se consolide, el azar es parte de nuestra vida. Sí. Entonces, aunque no hay nada garantizado, y aquí viene otra vez lo importante, aunque no hay nada garantizado en emprender un negocio, si tú tienes tu negocio bien cimentado, nunca vas a fracasar. A lo mejor tu línea de crecimiento va a ir un poquito más bajita, un poquito más lento y no va a despegar tan pronto, pero no vas al crash, no vas a chocar. ¿Cuánto tiempo crees que necesite un negocio como para consolidarse? Porque muchos iniciamos con demasiada motivación y decimos, no, la inversión la voy a recuperar prácticamente de un día para otro. Y no siempre es así, no siempre las cosas salen como nosotros esperamos. ¿Cómo cuánto tiempo tú le darías a un negocio para consolidarse? Un negocio sano tiene una utilidad anual de entre el 20 y el 30%. Es decir, que lo que se invirtió se va a recuperar en unos 4 o 5 años, normalmente. Eso es lo normal. Y luego ya va a ser pues puro crecimiento, pura ganancia. Sí. Y me refiero que dentro de esta ganancia, aparte también está lo que el empresario gana. Sí. O sea, una cosa es lo que gana la empresa y otra cosa es lo que gana el empresario. El empresario va a vivir de su empresa y su empresa va a tener esta utilidad como del 20% anual. Ese es un buen índice. Ese quiere decir que la empresa va bien. Va bien. Pero el problema que tienen los jóvenes, porque ya no soy joven, ¿no? Tienen los jóvenes que quieren inmediato el premio, ¿sí? Hacemos cuenta, pensamos Sí. que al siguiente mes vamos a recuperar lo invertido y no siempre. Y precisamente por eso hay mucha vulnerabilidad. Mira, yo tengo un amigo que hace como 4 semanas, me dijo, ¿qué creen? Me estafaron con $1 millón. Yo, ¿pero cómo? Y sí, es que yo tenía ese millón que me lo dio mi papá, mi papi, de hecho, dice.
Me lo dio mi papi. Bueno, Junior, me lo dio mi papi. Les tengo mucha sed, ese amigo, pero no lo voy a echar de cabeza. Ya aprendió con ese trancazote. Y entonces me dijeron, mira, tenemos un negocio bien bueno, tú metes tu millón y a las 3 semanas tienes otro millón. Ay, Entonces, sí, quería inmediatamente que se regresara, que repusiera su millón con una ganancia. Eso no se da. O sea, eso se puede decir es un hit dentro de la industria, pero es muy raro que se dé. No le deben de tirar eso. Esos son los business. sí. Esos son los business. Y los business no siempre resultan. Y los business no siempre resultan. Entonces, es mejor obtener el conocimiento que requieres para formar una empresa, un emprendimiento bien, con sus bases sólidas, sus estructuras, y ir pensando en obtener una utilidad entre el 20 y el 30% de ese negocio. Eso es sano, eso es maduro, y eso es lo que te va a dar como una carrera, porque cada mes vas a ir aprendiendo, y entonces tu crecimiento va a ir acelerándose. ¿Por qué? Porque vas a ir aprendiendo más, vas a ir conociendo más el entorno de tu negocio, lo vas a ir disfrutando más, y como dicen, el éxito no viene de la felicidad. Perdón, la felicidad es que da el éxito, porque cuando haces algo que te gusta, te va a salir bien. Y eso es la motivación que traemos todos los emprendedores también. Sí, sobre todo porque hay temperamentos que ya traen el gen de ser emprendedor. Son muy fuertes mentalmente, son fuertes emocionalmente, tienen mucha energía, son muy vivos, son muy creativos. Entonces, esa energía que ya viene, y aparte de lo que te dicen, aparte de lo que ves en las redes, todo eso, eso hay que concentrarlo en conocimiento fundamental, básico. Y ya hay ese conocimiento. Ese es el primer punto del código del emprendedor, Blanca. Precisamente. Exactamente. Yo quiero avanzar un poquito más acerca de estos puntos porque de verdad que debe ser muy importante que todos los conozcan. Y yo sé que realizaste prácticamente un resumen para poder hacer este código y sea, por supuesto, muy entendible para todas las personas que nos estén viendo. Así es. Ya, entonces, el primer punto es qué conocimiento quiere y requiere el emprendedor. Ese conocimiento se llama proceso contable. Ahí ya no le vamos a dar vueltas porque es algo técnico, es algo sustantivo. El proceso contable, estructura financiera de un negocio y el lenguaje global de los negocios. ¿Sí? Esos 3 puntos, así distribuidos, es el conocimiento esencial que requiere un emprendedor para sentirse cómodo, para sentirse con confianza, para sentirse a gusto ante un cliente, ante un socio o prospecto de socio, o ante un proveedor, ¿sí? O ante cualquier tipo de persona. Ese conocimiento lo requiere. ¿Y qué crees? Es un conocimiento que puedes obtener en un solo día. Dios, eso está muy bien. Ese conocimiento, y vamos a ir a cuestiones muy prácticas, y serias también, objetivas. Ese conocimiento viene desde la edad del Renacimiento. En el Renacimiento es cuando el comercio hace un boom, cuando el mundo es cuando genera más riqueza económica. Y precisamente ¿por qué? Porque se sistematizó, ¿sí?, todo el conocimiento que tenían los mercaderes de ese tiempo, con el que hacían negocios, se sistematizó en un libro. Eso se lo debemos a Luca Pacioli, un fraile que en 1594 publicó su libro que se llama La Suma de Aritmética, Geometría, Proporciones y Proporcionalidad. Es decir, tenía como 4 materias. Es un libro de más de 600 páginas y se le ocurrió a nuestro buen Luca Pacioli sistematizar todo este conocimiento comercial. Lo sistematizó y mira, en ese libro de 600 páginas, un poquito más de 600, él sistematiza en 29 páginas, Blanca. Esas 29 páginas que están ahí en esa suma fue la que le ayudó a todos los mercaderes que hacían ya comercio nacional, pero también internacional, ya importaban y exportaban. Precisamente ese conocimiento les ayudó a organizar sus negocios,
fue cuando los bancos empezaron el boom con los seguros también. El seguro de que tú mandabas un barco, invertías en un barco y no sabías si iba a regresar. Porque, pues, sucedía de todo. Sucedía de todo. Temas naturales, robos, sí, Sí, exacto, los piratas, ¿no? Los corsarios. No había seguros, pero ahí es cuando se crean los seguros, precisamente. Entonces el empresario empieza con mayor confianza a invertir en un viaje, en una aventura, de mandar un barco hasta el otro mundo, hasta el otro, hasta el nuevo mundo, vamos a decir, ¿no? Que es América, sobre todo, de Europa. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si algo le pasa a mi inversión, pues tengo asegurado. ¿Sí? Y entonces ya nacieron los seguros, los bancos, ellos son los que contribuyeron más a organizar precisamente a los negocios. Y eso fue un boom. Y eso fue precisamente lo que le dio la buena vida al ser humano. A partir de ahí se habla de buena vida, de la buena vida. ¿Por qué? Porque había ya más riqueza económica. Entonces, ese conocimiento, fíjate, desde 1594 sí, hasta la fecha no ha cambiado una coma. Esa es lo que nosotros conocemos como contabilidad. Sí. No ha cambiado una coma. Es lo mismo a ser un contador, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? A estudiar la carrera de contaduría también. No es lo mismo, precisamente la carrera de contaduría, pues tiene derecho económico, derecho mercantil, inglés de los negocios, bla, bla, bla. La verdad, las universidades crearon la licenciatura en contaduría, ¿va? Como una carrera, y eso también tiene su parte negativa, porque se cree que para conocer contabilidad hay que estudiar la carrera de contaduría, y no es cierto. La contabilidad es una técnica, no es una carrera. Claro que se requieren profesionistas, como los contadores, que nos asesoren en cuestiones fiscales y nos ayuden a cumplir las obligaciones fiscales que se tienen. Pero eso es otra cosa. No confundamos las obligaciones fiscales con el control de tu negocio. El control del negocio es el que está en ese libro de Luca Pacioli. Ese conocimiento es el que quieren y requieren los emprendedores conocer. Es un conocimiento que cualquier persona puede lograr en un solo día, y como dice Shakira, podríamos llegar al tema de que como mujer podamos facturar, hacer nuestras propias facturas. Claro, claro. Primero, ese conocimiento sí lo puedes obtener en un solo día. Sí. En un solo día. No el conocimiento más complejo. No, pero el conocimiento contable, el que requiere y quiere el emprendedor conocer, sí lo puedes en un solo día. Eso nosotros lo estamos estructurando en un taller también, claro, porque hay que ser concretos. Aquí lo platicamos, damos así algunas señales, generalidades, pero luego vamos a ofrecerte, emprendedor, un espacio en donde conozcas este conocimiento y vas a ver que es fabuloso. Eso es muy importante mencionar para todas las personas que están viendo este primer episodio, que vamos a hacer talleres en los que por supuesto tú nos vas a proporcionar todo tu conocimiento y cómo llevar a flote pues el inicio de nuestra empresa, cómo iniciar de manera sólida. Así es. Y no se me olvida lo de Shakira. Sí, vamos a poder facturar. Es muy padre, o sea, que las mujeres ahorita pues ya están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están potenciando, están viendo que también ellas no nada más son para la casa, para cuidar la casa, sino también pues para emprender, para tener su propio negocio, para valerse a sí mismas. Ahora, sin embargo, también es muy padre que no solo facturen en cuanto a que se refiere a tener ingresos, sino que también sepan hacer sus propias facturas. ¿Te imaginas que la mujer que tiene un negocio haga sus propias facturas? Claro que quien estudia contaduría, quien estudia pues licenciatura en administración de empresas, pues ahí sabe hacer facturas, que no todos. Sí. Pero lo bonito es eso, que la mujer sepa también hacer su propia factura, y eso se lo vamos a enseñar en el taller, que además no es muy complejo, porque sobre todo ya es una cuestión de tecnología. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, sí, ahorita pues son un lince, ¿no? Con la tecnología. Así es, importante mencionar que ahorita en estos años la mujer y sobre todo las madres solteras son quienes emprenden mucho más, inclusive que los hombres, así que
pues este tipo de información no va dirigido solamente a hombres, también va dirigido a mujeres que deseen llevar una buena salud en su empresa. Sí, así es, así. Sí, nos va a dar una salud financiera, nos va a dar muchísimo gusto verlas ahí, sobre todo porque como que se dio una etapa, no sé, unos 10 años, 15 años, en que ya los papás le decían a la hija, vele pensando que tú no vas a depender de un hombre, vele pensando en salir por ti mismo, por ti misma, en mantenerte a ti misma, no ser dependiente de un hombre, porque tanto no consigues al hombre que quieres, como vienen los divorcios, y luego el hombre te deja con un hijo, con 2 hijos. ¿Y cómo le vas a hacer si te deja o fallece, no? Pero normalmente es por cuando empezaron ya a romperse el matrimonio, que fue más común, ¿no? Entonces ahora la mujer ya no tiene que estar atenida a un hombre que la va a mantener toda la vida. Así No, es. sin perder su parte femenina, claro, tiene que ir fortaleciendo su aspecto masculino. El aspecto masculino de la mujer es precisamente este gen que te ayuda a emprender, a ser independiente, a valerte por ti mismo, a salir por ti. Y la verdad es que vemos mujeres que facturan mucho más que los hombres. Así es. Desde luego que sí. Así es. Bueno, entonces esta información definitivamente la haremos llegar a todas las mujeres, a todos los hombres, pues que decidan, que tengan esa motivación, que tengan ese conocimiento, pero sobre todo que tengan ganas de que su negocio salga bien. Así es. Como realización personal está muy bien. Y luego, el otro punto importante. Entonces, ya decidiste tener el conocimiento como emprendedor. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento que debes de saber se llama proceso contable, lo repetimos, proceso contable, estructura financiera y lenguaje de los negocios. Pues ya no hay que hablar el choro mareador, ¿verdad? Que hablamos cuando vamos al antro, ¿no? Sí. Que, vamos a hacer un business, güey, mira acá, que tengo una casa acá y lo que hacemos, o compramos unas pipas, güey, y vendemos gasolina, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces el chorro de la vida loca, eso ya no. El mismo emprendedor se va a dar cuenta cómo cambia su lenguaje, su postura, su seguridad. Luego, cuando ya tienes este conocimiento, la segunda pregunta que te vas a hacer cuando inicias tu negocio es, ¿y voy a hacerlo como persona física o como persona moral? Voy a abrir una empresa, o sea, empresa es desde que tú ya tienes un negocio, ya es una empresa. Sí. Pero normalmente se le llama empresa a las personas morales, a las que son sociedad anónima de capital variable, ¿verdad? Entonces, eso también hay que pensarlo. Ahí en el taller también vamos a dar esa orientación para ver si te conviene cuando inicias, luego formar como persona moral, porque tiene también sus ventajas. Como persona moral o mantenerte como persona física. Solo que hay algo que hay que advertir. La persona física con su pecho le responde al SAT y con su patrimonio. Entonces es mejor por eso una persona moral, para que la persona moral sea como un dique, como una pared entre el SAT y la persona física. Así que las obligaciones que incumpla la persona moral no le afecta en la empresa. Exacto, recae en la empresa, no le afecta directamente al socio como persona física. Puede ser entonces, por ejemplo, que se dé de alta como persona moral, pero sea un solo integrante, el de la empresa. Muy bien. Anteriormente en México solamente se podían hacer personas morales con 2 personas mínimo. Okay. Ahora ya se puede con una sola. Okay. Entonces, eso está muy padre porque sigues siendo tú, no te peleas con ningún socio, no compartes con otros socios, ¿verdad? Con sus limitaciones que tiene eso también, pero estás protegido por una persona moral, que eres tú también. ¿Qué opinas sobre eso? Muchas personas deciden emprender algún negocio y lo hacen con algunos amigos, que cada uno aporta diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué es mejor, hacerlo solo o hacerlo como una sociedad? Yo creo que el éxito nunca viene estando solo. Okay. Yo en lo personal te voy a decir
que yo fui muy individualista en mi vida, de hecho con mis negocios, y no le vi tanto crecimiento como cuando tuve socios. Y socios, con mucho cariño los menciono porque son mis amigos. Sí. Son amigos míos. Y gracias a que tuve estos amigos, es como tuve una mentalidad más abierta y más de mayor progreso en ese rubro. Entonces yo sí recomiendo hacerlo con amigos, Sí. con socios. Es decir, con personas que a lo mejor no son tus amigos, son tus conocidos, pero tienen la lana para invertir y quieren invertir, siempre y cuando sí se tenga este conocimiento. Sin conocimiento, no tengas socios, mucho menos a tus amigos, mucho menos a tus familiares. Porque vamos al ejemplo de mi amigo, que perdió el $1,000,000. No pasó mucho, porque ese $1,000,000 era de él. Sí. Pero ¿qué tal si ese $1,000,000 lo hubiera contribuido de amigos, de familiares? Ahorita, con sus amigos estaría totalmente peleado, con sus familiares estaría totalmente peleado, y sería un drama, sería casi trágico eso. Y luego, pues, la fama pública. No inviertas con eso, no. Entonces, yo digo, sí con amigos, sí con personas terceros que quieran invertir contigo, siempre y cuando quede muy claro y sobre todo a veces establecido en un contrato de cómo van ellos, los socios, a obtener sus rendimientos. Eso es súper importante, establecerlo en un contrato, porque posiblemente podríamos confiar muchísimo en una persona, pero resulta que no es tan responsable como nosotros creíamos y no hay nada como asentarlo en un contrato que lleve pues todas las estipulaciones, ¿no? Así es, sí, en un contrato donde los socios sean cada cuándo van a ganar sus rendimientos, independientemente de que los socios se supone que ellos obtienen sus dividendos a final del ejercicio fiscal. Pero hay otras formas también de invertir. Dices, es que yo no quiero invertir y esperarme al final del ejercicio fiscal a ver cuánto obtuvimos de utilidad y de ahí. No, o sea, no, como yo quiero más o menos tener pues un retorno de mi inversión cada 2 meses o cada 3 meses o cada 4 meses. Entonces, cosa de ponerse de acuerdo y de estipularlo en un contrato con cláusulas básicas y muy claras. Ahora, también un consejo. Con tus amigos vas a encontrar flexibilidad, porque ya se conocen, saben entre ellos cuáles son las actitudes positivas y las actitudes negativas, ¿verdad? Y son más considerados contigo, son más flexibles, porque el azar, otra vez volvemos al azar. Tú puedes estructurar bien tu negocio, hacer tu planteamiento, tu plan de negocio, pero algo va a pasar seguramente. O sea, la ley de Murphy no está nada más, no está nada más ahí de adorno. La ley de Murphy es tanto que te puede pasar algo muy bueno como algo inesperado negativo. ¿Sí? No nada más es negativo, es que la ley de Murphy es negativa. No, también puede pasar algo bueno. Y que sobre todo que entiendan esto, porque a veces tú dices, el del 1 al 5 de diciembre te vamos a repartir regalías. Pero puede ser que haya un problema de banco, puede ser que haya un cliente que no pagó a tiempo, puede ser que cualquier cosa, y esos 5 días, del 1 al 5 se aplazan del 1 al 15, por ejemplo. Sí. Entonces debe de haber esa tolerancia, ya más, pues ya no, porque entonces algo está saliendo mal. Sí. Pero del 1 al 15, o reestructurar esa ganancia. Y entonces, si son tus amigos, van a ser más flexibles en cuanto a eso. Pero sí, los amigos te dan el financiamiento externo. Y si son tus socios, se convierte en financiamiento interno. Ok. El mundo creció financieramente gracias al apalancamiento, que es precisamente los préstamos, los créditos o el financiamiento tanto externo de bancos o prestamistas como interno de los propios socios. Es así como crecen las empresas, con préstamos. Entonces aquí vamos incluso a tomar cuestiones de nuestra vida como son creencias limitantes, en el sentido de que era malo deber. Sí, de verdad que yo tenía muy en la mente siempre eso, el hecho de pedir un crédito al banco, no lo hagas porque te vas a endeudar y después cómo vas a salir de él. Pero estoy entendiendo que no siempre es malo pedir un financiamiento, ya sea a instituciones o, como lo mencionaban, a prestamistas, no esté todo mal. Sí, no.
En lugar de prestamistas, ese ya sería como, como el plan D, como el plan D, ¿verdad? Pero banco, sí. Socios, sí. Los socios son los que financian. Ese es el financiamiento interno. También hay financiamiento de asociados, que no son socios. Ese está muy padre porque es un contrato que se llama asociación en participación. Porque a veces la empresa ya no quiere más socios, pero sí necesitas un ingreso fresco que no te genere intereses, sino que su garantía de ganancia son los rendimientos de la propia empresa. Entonces hay una asociación en participación. Un asociado puede hacer un contrato con la empresa. ¿Temporal? Temporal, exactamente temporal, en donde él invierte dinero en la empresa sin ser socio, sin ser accionista. Es otro tipo. Y sin pedir intereses, sino basado en los rendimientos de la propia empresa. Y sería en un tiempo estipulado, en un tiempo acordado, y solamente en ese momento recibiría, digamos, la ganancia. Así es. No es por la vida de la empresa, sino queda estipulado ese plazo en que va a participar contigo y el monto con el que va a participar y sus rendimientos en un contrato bien establecido y firmado ante notario. Eso está muy padre. De verdad que es muchísima información la que debemos conocer, pero yo sé que poco a poco lo vamos a ir haciendo. Así es. En el tercer punto nos vamos a ir más rápido a los otros dos para no cansar a nuestros, que yo sé que no están cansados, pero también han de tener otras cosas que hacer. En el cuarto punto vamos a ver amenidades empresariales. Vamos a ver ejemplos de otras personas, cómo fue al principio, cómo fue al final, en qué momento sacaron la bola del estadio, es decir, en qué momento les fue mucho mejor. Mira, el béisbol sirve mucho para hacer una analogía con los negocios. Se dice que un bateador, en promedio, le pega la pelota 1 de cada 10. O sea, 9 veces lo ponchan. Sí. Pero cuando le pega, ya, es jonrón. Sí. Entonces, hay personas, y conozco yo aquí el Chilpancingo, que al primero, mira, ¡pum!, se hicieron ricos. Con el primer negocio se hicieron ricos. Claro, progresivamente, pero no tuvieron otro negocio. Con ese se hicieron súper bien. Pero hay otros que no, inician un negocio, obviamente no quiebra, tiene ganancias bajitas, y tiene otro, y en algún momento, no hasta el 10. Ese es un promedio, ¿verdad? Pero puede ser que al tercer, cuarto, si le encuentra un buen producto con un buen marketing, ¡pum!, la saca del estadio. Entonces, pero entonces sobre eso es lo que vamos a estar hablando en ese punto de amenidades empresariales. Ejemplos vivos de cómo personas que con disciplina, con gusto también por lo que hacen, han encontrado pues ese paraíso de las finanzas, ¿no? De la prosperidad que han buscado. Y como quinto punto, súper importante, la mentalidad. ¿Qué mentalidad debe de tener un emprendedor? ¿Cómo se fortalece la mentalidad del emprendedor? Y sí, vamos a hablar de inteligencia emocional del empresario. Eso ya es una ciencia. Entonces se tiene que tomar en cuenta. Y ahí es donde vamos a hablar de lo que al principio mencionamos sobre los temperamentos. Ok. Ahí vamos a hacer. Y ya con un equipo, con el equipo que participa en Código del Emprendedor, ahí ya nos van a ayudar a hacer test psicológicos para ver qué tipo de temperamento tenemos. Porque con base en cada tipo de temperamento vamos a saber si biológicamente estamos... es un ser exitoso. Exactamente, ¿no? Porque mira, puede ser exitoso también alguien que tiene un temperamento que se llama melancólico, que va más por la pintura, por las artes, sí, por lo espiritual. Puede ser exitoso. A ellos tal vez no les interese mucho el dinero. Pero ¿qué tal si tu esposo o tu esposa tiene ese temperamento y tú eres de un temperamento totalmente echado hacia adelante? ¿Coincidirán? Posiblemente sí, a veces mencionan que por los opuestos se atraen. Sí, y es muy bonito, pero hay que saberlo. Si la pareja es más tirado a un temperamento como el colérico, que es un emprendedor nato,
y siempre quiere estar afuera, siempre quiere estar trabajando, siempre va en cosas nuevas, pero ve que su esposa como que no le sigue no le sigue. Entonces puede haber problemas en el matrimonio. Pero es que la mujer tampoco, si tiene ese temperamento, tampoco está obligada a seguir al esposo. Y viceversa, también hay mujeres que es más colérico, ¿sí? Que son más echadas para adelante en los negocios, y su esposo, su pareja, no. Su pareja es melancólico o es muy flemático, ¿sí? Que es más a un trabajo de oficina, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Y vamos a hacer el código del emprendedor, la enseñanza que requiere el emprendedor integral. Así es. Poco a poco lo iremos logrando. No se pierdan nuestros siguientes episodios en donde hablaremos sobre todos estos temas interesantes, pero por supuesto brindaremos la información para que se acerquen y asistan a nuestros talleres. Así es, Blanca. Nos vamos a despedir con una frase de Warren Bennis. Voy a parafrasear. El emprendedor es aquel que tiene la capacidad de lograr que un simple sueño se vuelva una hermosa realidad. Esto fue el Código del Emprendedor.